¿Alguna vez has pensado cómo sería migrar a Estados Unidos, tanto el negocio, tu familia, cómo es el proceso? Bueno, en esta entrevista específicamente hablamos con Ángel Salinas, que de hecho él emprendió una franquicia en el 2013 y nos platica toda su trayectoria, tanto del negocio como también la trayectoria de su familia y cómo le ha ido ahora. No te puedes perder esta entrevista, así que iniciemos ya. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Ángel Salinas. Lo que está muy interesante de Ángel es que también es franquiciado se llama Sandler, y es una franquicia que básicamente se dedica a dar consultoría a negocios, empresas, empresarios, de cómo vender más, cómo estructurar los grupos. Cuéntame un poco antes dónde estabas y cuándo te viniste acá. Bueno, realmente mi historia con Sandler comienza en el 2007 aproximadamente. Yo Uh-huh. era el gerente comercial o el gerente de ventas para una empresa que está en Monterrey. Uh-huh. Y en algún momento en esos años, mi jefe en ese entonces me dice, oye, fíjate que voy a un entrenamiento que nos está ofreciendo una de las empresas que nosotros representábamos en México. Nosotros éramos un distribuidor, manejábamos varias marcas de productos para la industria, principalmente automotriz. Uh-huh. Y una de los principales, llamémosle así, que representábamos en México, estaban haciendo un entrenamiento. Resulta ser que era Sandler. Yo no pude ir al entrenamiento, era en Estados Unidos. Mi jefe regresa muy intrigado y me dice, Ángel, fíjate que me gustó mucho el entrenamiento, es algo fuera de lo tradicional. Vamos a buscar algo en México. Y efectivamente encontramos a alguien en el DF que lo estaba dando. Y yo creo que la siguiente semana ya estaba yo volando al DF para capacitarme. Me gustó mucho, Jaime. Regresé a Monterrey y yo lo empecé a implementar con mi equipo, un poquito lo que había aprendido, dándole algunos aprendizajes. Y después nos enteramos que esta persona iba a Monterrey cada semana a dar como reforzamiento a clientes que tenía en México, ¿verdad? Como ayudarles con algunos retos que tenían o ver cómo implementar lo que habían aprendido en el seminario. Y a mí me interesó mucho, le dije, oye, ¿me puedo unir? Me dijo, claro, nos reunimos. Yo recuerdo que era un hotel que estaba ahí en Constitución, no me acuerdo a la altura de qué, no me recuerdo ahorita, pero era un hotel. Total, estuve haciéndolo por 6 meses porque yo iba, me reforzaba y luego le enseñaba a mi equipo. Claro. Hasta que un día estando en una sesión dije, se me hace que yo puedo hacer lo que está haciendo esa persona, ese entrenador y quizás mejor. Le vendo la idea a mi jefe me la compra y yo creo que en 60, 90 días después ya estábamos volando a Baltimore, ¿verdad? Que es donde está la empresa, El el headquarters. corporativo, Uh-huh. para capacitarnos, certificarnos. Entonces, es realmente cómo inició la historia con Oye, Sandler, ¿no? ¿y qué estabas pensando en ese momento de que, o sea, que me voy a vivir de la nada a San Antonio, voy a poner esta franquicia? ¿Qué estaba pasando por tu mente en esa etapa? Bueno, fíjate, qué buena pregunta. Solamente que hay un capítulo antes de San Antonio, porque cuando nos certificamos, Jaime, Uh-huh. yo primero empecé a hacer esto en Monterrey. Abrimos la franquicia en Monterrey representando a la marca en la parte norte de México. Uh-huh. Eso lo hicimos por 5 años. Se puso muy violento. Monterrey, allá en los años 2011 aproximadamente, a un punto insoportable. Y yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Entonces, yo estaba ya buscando una oportunidad para poder salirme y sacar a mi familia de ese ambiente. Y cuando me entero que en San Antonio no había una oficina representativa, tenían muchas oficinas y franquicias en otras partes de Estados Unidos, pero no en San Antonio, y que un instructor, un entrenador bilingüe podría venir a beneficiar, ahí fue donde me surgió la idea. Y claro, Jaime, con muchas preguntas, ¿verdad? Y dudas, oye, me voy, la familia, nos vamos todos, nada más yo, ¿verdad? Voy y contrato a alguien para que me maneje el negocio, me voy yo al 100%. Claro, Eran muchas incógnitas, ¿no? claro, claro. Y me imagino que parte de este proceso era también traer a tu esposa al corriente, ¿no? De todo este proyecto de vida, porque no nada más es
pones el negocio y ya, sino es un proyecto de vida que involucra a tu esposa, a tus hijos. Sí fue un proceso interesante donde pues las dos, afortunadamente yo tuve el apoyo de ella, que me dijo, si tú crees que esto es para beneficio de nosotros, el tuyo, profesional, nos vamos y te apoyo, pero sí fue una conversación interesante y estar seguros de que era algo que queríamos como pareja, ¿verdad? Sobre todo porque implicaba un cambio, sí, al 100, o sea, no era tener un pie allá y uno en Monterrey. Claro, claro. ¿Crees que hubieras podido lograr todo lo que has hecho teniendo un pie allá y un pie acá? Nunca. No, yo no podía tener el corazón dividido, profesionalmente hablando, ¿no? Aquí y allá. Esto era, como decimos allá en Monterrey, toda la carne al asador, no era por partes, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia personal, yo creo que si le vas a invertir es meterle de lleno, porque estar dividido no lo hubiera podido realmente lograr. Claro, claro, y de hecho esa es una de nuestras recomendaciones, incluso es uno de los requisitos para trabajar con nosotros. O sea, tiene que haber alguien que esté 100% dentro del grupo, dentro del negocio, por lo mismo que tú me platicas. No lo decimos por ninguna otra razón, sino queremos que tengan éxito en Estados Unidos. Claro, y ahí es donde entra el componente de vida, porque no nada más es un cambio profesional, ¿verdad? Sino también un cambio de vida que impacta pues a tu círculo más cercano, tus hijos, tus papás, tu esposa, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, cuando adquiriste la franquicia, ¿lo hiciste solo? ¿Tuviste ayuda? Por ejemplo, una empresa como nosotros. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O fue completamente...? Fíjate que para nuestra fortuna, y nuestro caso fue diferente, como nosotros conocíamos al franquiciatario maestro en México, Claro. a través de él nos apoyó para hacer contacto directo con el corporativo en Baltimore, y así fue como se hizo el proceso, ¿no? Entonces, tuvimos esa fortuna, pero también, por un lado, teníamos amigos que ya habían emprendido en franquicias, y yo recuerdo una cosa que me dijo una persona que tenía una franquicia. Me dijo: Ángel, si compras una franquicia, tienes que ser un producto del producto, es decir, es una franquicia y te casas con la franquicia, te casas con el sistema, no te puedes saltar pasos, es una fórmula ya preestablecida, sí, y síguela, ¿no? Entonces, porque me decía, de repente te quieres poner creativo, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Claro, claro. Creo que esa es también una de las fórmulas que nosotros recomendamos. Ya a lo mejor que tienes el negocio un poco más estructurado, ahí puedes empezar a innovar un poco y puedes experimentar un poco, pero ya tienes un negocio produciendo, ¿no? Exacto, sí, así es. Tienes que adaptarte, ¿no? Más bien ajustarte a lo preestablecido. Y ahora, ¿qué era tu expectativa cuando llegaste acá a Estados Unidos? O sea, ¿pensaste que iba a estar bien fácil? ¿Pensaste que iba a estar rápido? ¿O qué? ¿O que te iba a hacer millonario en un mes? O sea, ¿qué pensabas? Sí, mira, yo pensé en tres cosas. La primera, como era bilingüe, yo dije, no, hombre, yo llego, voy a tener ventaja sobre todos, ¿verdad? Porque pues he entrenado esto en español, lo puedo entrenar en inglés, me voy a comer el mercado. Segundo, ya tengo años haciendo esto en México, es nada más aplicar la misma fórmula, que no va a tener problema. Y tercero, sí, bajo esas dos escenarios, yo nunca preví la curva de aprendizaje. Cuando llego, me topo con pared, una cultura completamente diferente, una forma de hacer negocios muy distinta. El proceso, lo que habíamos aprendido en Monterrey con la franquicia era diferente. En Estados Unidos tenía sus cambios, fueron cosas que no preví, y después lo que se nos vino fue el tema económico. Como no calculamos bien la curva, en un momento dado se nos vino un apriete financiero bastante crítico que puso en peligro todo, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, y ya llegando a la realidad que tenías que a lo mejor ajustarte y cambiar y evolucionar, ¿cómo pudiste, pues, salir de esos desafíos? Fíjate que fue una serie de cosas. La primera es que cuando tú llegas a un punto en tu carrera profesional, ¿sí? De repente te vas desacostumbrando de lo básico.
y a veces eso te da unas lecciones de humildad, porque tú compras una franquicia y pues a lo mejor eras un director general, a lo mejor eras un jefe, ¿verdad? De alguna área, compras una franquicia y ahora eres el que barre, el que atiende las llamadas, el que vaya a hacer las llamadas en frío para prospectar. Yo era la franquicia, ¿sí me entiendes? Yo era el negocio. Claro. No se maneja solo. Esa fue la Claro. primera parte, ¿no? Claro. La segunda es que para mí fue muy importante el definir exactamente por qué estaba haciendo las cosas. Es decir, el que tengas una meta personal muy clara, que sea bastante importante. Yo realmente cada fin de mes, cuando no salían las cosas y yo me miraba al espejo, yo decía, ¿qué va a ser más difícil? Hacer las cosas difíciles que me pide la franquicia hacer, que no me gustan hacer, pero las tengo que hacer, o tener que decirle a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Hagamos las maletas, nos vamos de regreso a México porque fracasamos, ¿no? Esa era la conversación que yo estaba teniendo. Entonces yo tenía que estar mentalmente, Jaime, siempre preparado, pero siempre dispuesto a hacer las cosas que la franquicia me pedía que tuviera que hacer, aunque no me gustaran, pero eran parte de la fórmula, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que el tercero, me fui dando cuenta que es muy importante también adaptarse, ¿sí? Hay que saber cómo adaptarse y pivotear, ¿sí? Cuando vas avanzando en esa curva de aprendizaje. Y para mí fue muy importante esas lecciones que fui aprendiendo, que me fueron ayudando para ir saliendo, sorteando esas partes difíciles. Claro, claro, no, y de hecho ese desafío que cuentas de un poco como que de desaprender, ¿no? Yo lo llamo desaprender un poco y cambiar, eso es, de hecho es algo que vemos muchísimo con todos los emprendedores, inversionistas que ponen cualquier negocio en Estados Unidos, no nada más una franquicia, porque muchas veces ya vienes con un chip implantado y no te das cuenta siquiera que tienes el chip. Y no es porque te creas mucho, no es sino es porque ya estás acostumbrado a trabajar, ya tienes un modus operandi en México que funciona, Correcto. ¿no? O en tu país. Y el modus operandi de acá funciona un poco distinto. Entonces, 100% ese desafío es muy común y me alegra que lo cuentes, ¿no? Y esa es una de las razones que también nosotros incluso recomendamos que se metan en negocios que les guste, que les apasione, porque va a haber momentos bien difíciles, tan difíciles, que no los puedes expresar en palabras, y vas a tener que acudir a la mejor a eso, que es el como que por qué lo estoy haciendo. Sí. Y si no te gusta lo que haces o no te gusta el componente de lo que en donde estás más involucrado, o sea en marketing o ventas, y no te gusta hacer eso, lo vas a dejar por lo mismo que el emprendimiento es difícil. ¿Cuándo adquiriste la franquicia? O sea, ¿qué año? Si te acuerdas. Llegué aquí en el verano del 2013. 2013, ok. 2013. O sea, ya cumplimos, ¿qué son? 9 años. Tuvimos algunos problemitas. Realmente estuvimos un año sin poder operar. Yo llegué aquí en el 2013, pero tuvimos algunos problemas de visa, lo cual nos detuvo y realmente pudimos arrancar oficialmente hasta el verano del 2014, pero en realidad yo llegué aquí en el 2013 y me ayudó mucho para ir preparándome. Claro, a llegar a esa transición. ¿Y cuando llegaste ya tenías oficina física o tuviste varios meses sin oficina? No, fíjate que debido a que yo me vine con una visa de inversionista, y además la franquicia me pedía tener un domicilio fiscal, que no podía ser mi domicilio de mi casa. Entonces yo sí tuve que rentar una oficina. Mi solución para ese entonces fue un concepto de oficinas compartidas. Sí, creo que yo pagaba como $550 al mes en ese entonces, algo así. Y ya ahorita estás en una oficina, pues, de Sí, ustedes. sí, pues vas, como te digo, vas avanzando en la etapa del negocio y pues ya requeríamos más allá de una oficina compartida, ya requeríamos más allá de una sala de conferencia donde todo el mundo la compartía y tú la rentabas 1 o 2 horas para dar, en este caso, nuestro entrenamiento. Tuvimos que encontrar nuestra oficina, así como fuimos agregando gente al equipo, pues ya tuvimos que buscar nuestra propia oficina. Sí. Así empecé yo igualito, o sea, con uno de esos regus compartidos, venían clientes y pues, los rentábamos y pues, ahora, gracias a Dios, ya tenemos una
una oficina, Correcto. pero todo es en etapas, ¿no? O sea, Así es. no llegas teniendo todo porque vas a tener un sangrado, como tú dices, como nunca antes visto. Y muchas veces el problema es que te descapitalizas, Correcto. te puedes capitalizar si metes muchos gastos sin tener los ingresos o los clientes. Así es. Entonces, Y eso hay que planearlo muy bien, hay que tener muy bien esa planeación, ¿verdad? oye, Ángel, y ya saliéndonos un poquito de la parte de la franquicia, hablando un poco más de como la familia y de ustedes aquí en Estados Unidos, ¿tus hijos entraron a la escuela aquí en San Antonio? Porque me imagino que estaban como en secundaria o primaria. Fíjate que, bueno, mis hijos estaban muy pequeños. Uno Ujú, de ellos iba a entrar a primero de secundaria ujú. y bueno, no, la chiquita iba a entrar apenas a primero de primaria. Entonces ya le tocó. O sea, ella ahorita ya es de que casi más gringa que mexicana. Sí, es curioso cómo vas viendo la familia porque venían muy pequeños, entonces fue fácil adaptarse más para ella. Ángel llegó a secundaria. Ángel creo que tuvo un tema que le ayudó, que era muy deportista, entonces como se involucró mucho, muy rápido en los deportes, eso lo hizo meterse muy bien a los temas sociales de la escuela y a ganar amigos, pero por ejemplo, pues el transporte va y viene, ¿verdad? Pues eran cosas diferentes que nosotros no habíamos llevado porque nosotros los llevamos a la escuela siempre, aquí Claro, tomaban el transporte, tenían que regresar, oye, no llegaban, híjole, bebé, a ver dónde están, ¿verdad? Se les fue el transporte, cositas así, detalles que son importantes más para la mamá, que es la que los claro. vive todos los días. Pero para nosotros fue fácil en ese aspecto porque estaban muy pequeños. El tema de mi esposa, yo tuve fortuna porque mi esposa no tenía tanto apego, Ujú, ¿sí? Digamos que a su mamá o a su familia, ¿sí? Entonces facilitó las cosas, pero te puedo decir, Jaime, que yo conozco personas y he visto personas que han tenido un proceso muy difícil porque ese proceso de adaptación no ha sido fácil para los hijos, no les gusta la ujú, cultura, ujú. ¿sí? Las esposas empiezan a tener esos problemas por el apego que tienen con la familia. Claro, Entonces, esa parte es bien importante, por eso platicarlo con tu familia, sí, estar conscientes y después decir, oye, ¿qué pasa si tenemos estos retos? ¿Cómo los vamos a solucionar? Porque no nada más es, bueno, cerramos y nos regresamos. No, claro. estamos apostándole en grande a esto. Tenemos que ver cómo resolverlo como pareja, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y 100% parte de nuestro proceso, nosotros, si la persona va a emprender y va a estar viviendo en Estados Unidos, siempre decimos, en nuestro proceso quiero que esté tu esposa, para que sepa Sí, todo lo que está pasando, todo lo que implica, todos los riesgos, y estén en la misma página, porque no es lo mismo que más o menos entienda qué está pasando y a lo mejor va a estar bien estresada y todo, o sea, tienes el estrés del negocio, de venirte para acá y luego también tienes ahora a tu esposa que no entiende qué está pasando, por eso para nosotros es súper importante que toda la familia esté a borde, incluso los hijos. yo conozco ejemplos de esposas que están metidas en el negocio, en la franquicia. Qué Ujú, padre. Si puede haber un modelo de ese tipo donde esté metida claro, ella, eso le va a ayudar. En mi caso era diferente, no, era un modelo que no funcionaba así. Entonces, pero te digo, tuve esa fortuna porque para nosotros fue fácil, nos gustó la cultura americana, nos ajustamos rápido, pero sí es un tema que hay que analizar y ponderar porque sí puede afectar. claro, claro, ¿no? Y es muy importante, incluso es algo, porque hace poquito estuvimos en un evento de la Asociación de Empresarios Mexicanos. A ti te ayudó, ¿no? En la parte de networking, o sea, unirte a este tipo de, porque hay cámaras de hispanos, hay cámaras de comercio, etcétera. Sí, mucho, ¿verdad? Porque, bueno, mi situación es que yo me venía a una ciudad donde yo no tenía contactos, yo tenía 2 tías y un primo, Claro, ¿verdad? Entonces, pues te preguntas por dónde empiezo. Entonces, para mí era muy importante empezarme a relacionar con personas que me pudieran abrir la puerta para que me guiaran, no para que fueran mis clientes, sino para que me guiaran, para que me explicaran, para poder tener un apoyo. Y dije, bueno, ¿quién es? ¿Quiénes son los que me van a dar el acceso más rápido? Pues la gente de mi país, los mexicanos que se han vivido a Estados Unidos, que ya tienen años, que me pueden recomendar, que me pueden dar consejos. Ese fue el primero y encontré la Asociación de Empresarios Mexicanos que me ayudó, ¿verdad? Además del networking
clientes potenciales que puedes encontrar. El tema del networking es muy importante personal y profesionalmente. Cómo encontrar esos lugares donde puedas recibir apoyo. Claro, sí, la M es un muy buen recurso, pero también existen recursos que para colombianos, para argentinos o hispanos, ¿no? Está la Cámara de Comercio de Hispanos. Casi todas las ciudades tienen un capítulo, dependiendo de la región en la que estés. Entonces te puedes, si tienes una franquicia en un cierto territorio de una ciudad, te puedes unir a esos capítulos. Entonces hay muchos de esos grupos donde te puedes meter, y no tanto para que sean tus clientes nada más, sino para conocer gente, oye, cómo funciona, siempre ese punto de referencia ayuda muchísimo. Siempre, eso es lo que me gusta a mí de aquí de Estados Unidos, que hay asociaciones para lo que quieras y están organizados, ¿sí? Y te pueden ayudar, sobre todo para esta parte inicial del negocio. Tú te vienes a Estados Unidos a abrir un negocio, bueno, tú tienes que ver ya esta parte, ¿sí? Como tu hogar, y tienes que empezar a involucrarte. Lo que hacías en México, tan involucrado que estabas en temas o tan poco involucrado, aquí tienes que cambiarlo, ¿verdad? Y tienes que involucrarte más o seguir igual de involucrado que estabas en México, pero en Estados Unidos. Mi esposo y yo dijimos, esta es nuestra nueva casa, hay que tratarla como tal, ¿verdad? Y fue como empezamos a desarrollar todas estas redes de contacto y hacer nuestra vida en Estados Unidos. Claro. ¿Dirías tú, Ángel, que los primeros 2 años son los más difíciles o es después, o siempre hay momentos de dificultad? Tanto a lo mejor del negocio como a lo mejor personal. Para mí, por ejemplo, el primer año, haz de cuenta que me había pasado una tormenta y me voló todo. Cuando al final del año dije, ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, no entendía. Todo estaba destruido, todo estaba inundado. Dije, ¿qué pasó, verdad? El segundo año, pues, knockout, ¿verdad? Pero ya al menos empecé a ver lo que estaba sucediendo, pero, o sea, 2, 3 años en el que tú tienes que siempre, o sea, tomar en cuenta esa curva de aprendizaje porque son los más duros. Y creo, Jaime, en esos 2, 3 años, voy a decir 3 años, es cuando tú dices, sí, hice la decisión correcta. Sí, esto es lo que quiero hacer, o es cuando tiras la toalla. Claro, no, 100%. Y por ejemplo, o sea, pasó lo mismo con la consultoría, pasó lo mismo con la franquicia. El primer año así, por más que sabía, por más que todo, y tenía contactos, ya, todo, el primer año es cagarla y aprender. O sea, la verdad no lo llamo nada más que eso, y aguantar los golpes, ¿verdad? Que te van a llegar. Y ya cada vez, por ejemplo, con el manager aquí de Kitchen, le digo, el año pasado estábamos de que no sabíamos ni qué estaba pasando, ya este año ya tenemos un poco de estructura, ya sabemos qué anticipar, y el siguiente año vamos a estar mejor. Claro. Tienes que continuamente estar tratando de mejorar, aunque a veces no lo veas de día a día, pero con que estés avanzando y no te rindas, esa es la parte más importante de todo este proceso, tanto emprender siendo extranjero o emprender en general. Sí, es digamos que los primeros 3 años estás literalmente practicando un deporte extremo, llamémoslo así. 100%, yo lo llamo, ¿quieres emprender? Es un deporte extremo. Es la mejor forma de explicar. Y es un deporte extremo más aquí, ¿verdad? Sí. Y emocionalmente también, porque hay mucho desarrollo que está pasando también como personal, ¿no? O sea, yo diría que me cambió como persona, pero diría que hacia bien enfrentarme con tantos retos muy difíciles personales y del negocio, o sea, todos esos retos, como tú dices, ya después ves para atrás y dices, ok, valió la pena. Sí, 100%. Sí, 100%. Oye, Ángel, y regresando un poco al tema de la franquicia, por ejemplo, la franquicia a ti, ¿en qué te da soporte o en qué te ayuda a ti operativamente, administrativamente, etcétera? Aparte de la capacitación que te dieron cuando la adquiriste, como soporte continuo, ¿qué es lo que te dan en realidad? Fíjate que hay varios temas, si yo los pudiera poner así como que en pilares. El primer pilar es un soporte de marketing. Creo que eso es importante, ¿verdad? Porque en un principio, pues necesitas generar oportunidades y ellos te pueden colgar de su marketing
te apoyan, ¿verdad? En algún momento dado con ese tema que es importante en un principio. Segundo, en nuestro caso, nosotros tenemos coaches internos que nos ayudan, ¿verdad? Coaches que ya tuvieron franquicias, que las vendieron y se hicieron coaches de la firma o de la marca. Entonces, tenemos ese apoyo, digamos, educativo, ¿verdad? Que nos dan porque ellos ya se las saben todas, han pasado por todos los problemas. Tú les traes una duda, sí, eso me pasó cuando yo empecé en los primeros 2 años, mira, así lo resuelves. Entonces, ese apoyo fue muy importante en un tema educativo. Entonces, era un tema es marketing, otro tema es educativo. El tercero es un tema de operativo, cómo operar tu franquicia, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Lo que yo he visto desde el 2000, como te dije, 6, 7 que inicié en esto y 8 cuando compramos la franquicia, fue que de repente tú te quieres poner creativo y quieres operar la franquicia porque tú descubriste el hilo negro, ¿no? Digámoslo así. Entonces, sí, o sea, no, y es cuando te tardas más, tienes más broncas, ¿verdad? Te sales del modelo que más funciona, y esos son los coscorrones que nos llevamos en los primeros años. Sí, no, 100%, y a mí todavía me pasa, o sea, nos desviamos un poco, aunque yo ya sé y me dedico a esto, me desvío, ¿verdad? Por lo mismo, y siempre llego a donde me llevó la franquicia. Dije, pues me hubiera ahorrado meses y mucho dinero si nada más hubiera seguido el proceso tal como me lo estructuraron. Y había otro más, entonces marketing, o sea, el coacheo, el tema operativo, y el cuarto era la red de otras franquicias, que es un soporte bien valioso. Sí, sí. Muy valioso, eso vale oro. Nosotros, esa gente hizo mucha diferencia, la gente de Austin, la gente de Houston, la gente de Dallas, que ya tenían años con la franquicia, abiertos a ayudarte, a escucharte, a que los visites. Es decir, esa colaboración de la red fue muy importante. Sí, no, 100%. O sea, incluso también nosotros nos ayudamos mucho como vecinos en la franquicia de remodelación de cocinas. Claro. Y con otros vecinos que aunque están lejos, pero como son hispanos, están en como que tienen un esquema y una visión similar a la que yo tengo, pues ellos son los que consulto. Y a veces les llegaba con un problema que para mí era el más grande. Y yo, no, hombre, ya me pasó esa. O sea, bien tranquila. Y eso te da un chorro de paz. Si te hubiera gustado que te dieran una lección, o sea, con Ángel del 2013, ¿cuál sería ahorita un consejo que le podrías dar al Ángel del 2013? Fíjate que, ¿qué le diría yo le diría a Ángel del 2013? Yo le diría que fuera un poquito, bueno, en este caso, que fuera un poquito más humilde, ¿no? Y estuviera más abierto a de que no me las sé de todas, ¿no? A veces eso nos impide adaptarnos más rápido, a veces eso nos impide darnos cuenta que es muy diferente la manera de hacer negocios aquí como en México, y que no podemos seguir operando igual. Yo creo que esa apertura me hubiera permitido haber avanzado un poquito más rápido. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y también para cualquier persona que a lo mejor esté interesado para una de sus empresas en coaching, porque creo que tú das también asesoría a personas en México, ¿no? Empresas en México, empresarios aquí en Estados Unidos, alguien que necesita ayuda a estructurar su proceso de ventas, a estructurar a sus equipos. Es algo que tú los podrías ayudar. Sí, cómo vender en Estados Unidos, cómo contratar vendedores, entrenamiento para los vendedores, ya sea un producto, un servicio. Es decir, a veces hablamos mucho con empresas, bueno, nos dedicamos 100% aquí al mercado de San Antonio, de Texas, pero tenemos mucho contacto con algunas empresas de México que están empezando a incursionar en este mercado y necesitan algún apoyo, ya sea con consultoría o entrenamiento, claro, dependiendo del tema. Claro, ¿no? Incluso ya ahorita, por ejemplo, muchas empresas han tenido que cambiar su proceso de ventas después de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, esa estructura de por dónde le doy o cómo le puedo hacer ahora que ya todo está virtualizado, creo que es algo donde podría ser muy valioso
tu ayuda. Entonces, muchísimas gracias, Ángel, que estés muy bien. Y pues cualquier cosa, ahí dejamos el contacto de Ángel por si necesitan una cita con él en cuestión de coaching o quieren prospectar con él para ser un cliente. Así que ahí les dejamos la información. Muchísimas gracias, Ángel. Te agradezco mucho, Jaime, la invitación. Nuevamente te felicito porque sé de primera mano que estás ayudando a muchas personas y sé que muchas personas te han expresado lo que has hecho para sus vidas, porque lo hemos platicado. O sea, claro, la manera como Interlink impacta a personas es en lo personal, no solamente en lo profesional. claro. Entonces, enhorabuena para ti, para todo tu equipo. Felicidades y mucho éxito. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Me encantó tu entrevista y todas las respuestas. Nosotros estamos muy de acuerdo con todo lo que nos mencionó Ángel. Todas las recomendaciones, todos los tips, todos los desafíos. Esto es algo muy frecuente que muchos de nuestros clientes, ya que llevan más tiempo en la operación, hablan mucho de esto. Así que incluso muchas de las recomendaciones que él dio las damos en uno de los videos que aquí les vamos a dejar después de este video. Les dejamos ese video de las recomendaciones para adquirir una franquicia aquí en Estados Unidos. Así que si les gusta más este contenido, déjenos un like. También, si tienen alguna pregunta específica sobre adquirir franquicias en Estados Unidos, cómo es el proceso migratorio, déjenla en los comentarios y se la respondemos.